Marcos pronunció aquella frase con una mezcla de temor y urgencia que nunca antes le había escuchado, y aunque en un principio pensé que era otra de sus exageraciones, algo en su mirada me hizo detenerme. Yo ya tenía las llaves en la mano, el bolso preparado y el mensaje de Daniel recordándome la hora de la cena, pero el tono quebrado de Marcos me hizo sentir un frío repentino en el pecho. Él no era un hombre que se asustara fácilmente, y menos cuando se trataba de mi hijo. Siempre había intentado mantener una relación cordial con él, incluso cuando Daniel lo ignoraba o le respondía con indiferencia. Pero aquella noche, Marcos parecía actuar movido por un pánico que no podía disimular. Me pidió que me sentara, como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría mi visión del mundo. Yo lo miré confundida, intentando mantener la calma, aunque mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Él respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y comenzó a hablar, no con rabia, sino con una desesperación que me heló la sangre. Dijo que lo que iba a contarme no era fácil, pero que prefería que lo odiara antes que verme ir a esa cena sin saber la verdad. A medida que hablaba, tuve la sensación de que mi casa se volvía más pequeña, más oscura, como si cada palabra suya apagara un poco la luz de la sala. Según él, Daniel no quería verme para hablar de asuntos familiares ni para intentar acercarnos después de meses de distancia. Dijo que mi hijo había estado haciendo preguntas extrañas sobre mí, detalles sobre mi horario, mis rutinas, mis cuentas bancarias, incluso sobre las llaves de mi casa. Me aseguró que no eran simples curiosidades, sino interrogantes que él había escuchado directamente, sin que yo lo supiera. Contó que días antes había oído a Daniel hablando con alguien por teléfono, diciendo que yo tenía algo que le pertenecía, que era cuestión de tiempo y que necesitaba verme a solas. Yo sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, aunque intenté convencerme de que todo debía ser un malentendido, una interpretación exagerada de Marcos. Pero él no se detuvo ahí. Dijo que llevaba semanas sintiendo que Daniel me observaba, que había hecho comentarios sobre mi vulnerabilidad, sobre cómo yo confiaba demasiado en la gente equivocada. Marcos juró que no quería separarme de mi hijo, pero que había visto una faceta en el que nunca antes había notado, una frialdad casi calculada. No sabía si creerle. Una parte de mí se negaba rotundamente a imaginar que mi propio hijo pudiera tener alguna intención oscura conmigo. Otra parte, silenciosa y dolorosa, recordaba cómo Daniel había cambiado en los últimos años, cómo su mirada se había vuelto más distante, más crítica, casi como si siempre estuviera evaluando algo en mí. Cuando Marcos terminó de hablar, la casa quedó en silencio. Mis llaves seguían en mi mano, pero ya no podía mover los dedos. Me pregunté si todo aquello era una manipulación de Marcos, una forma de alejarme de Daniel, o si debía escuchar las alarmas que estaban sonando en mi interior. Miré la hora, aún podía llegar a la cena, pero por primera vez en mi vida no sabía si eso era lo correcto. Esa noche no pegué los ojos ni un segundo. Cada vez que cerraba los párpados, escuchaba la voz de Marcos repitiendo aquellas frases inquietantes sobre Daniel, como un eco persistente que no me dejaba respirar. Me quedé acostada mirando el techo mientras las sombras se movían por las paredes, y cada una de ellas parecía tomar la forma del rostro de mi hijo, con esa expresión distante que había adoptado en los últimos meses. Me pregunté en qué momento había empezado a perderlo. ¿Había sido después de la muerte de su padre? ¿Cuándo decidió mudarse por su cuenta? ¿O cuándo comencé mi relación con Marcos? Nunca supe distinguir el punto exacto, pero estaba claro que Daniel ya no era el mismo joven sensible que me llamaba para contarme todo. Me levanté de la cama cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada. Fui a la cocina, encendí la luz y preparé una taza de té, aunque sabía que no me aliviaría nada. Me apoyé en la encimera, repasando mentalmente cada interacción reciente con Daniel. Recordé cómo en su última visita apenas me miró a los ojos y pasó casi toda la tarde respondiendo mensajes. Recordé también la Navidad anterior, cuando llegó tarde, dejó los regalos sobre el sofá sin entregar ninguno en persona y se marchó con la excusa de un compromiso que jamás explicó. En aquel momento pensé que estaba pasando por una etapa difícil, pero ahora cada uno de esos detalles parecía formar parte de algo más grande y más oscuro. Fui a mi teléfono y revisé mis mensajes, mis llamadas, las últimas conversaciones que había tenido con él. No había nada alarmante a simple vista, salvo un mensaje que Daniel me envió la semana pasada diciendo, tenemos que hablar. Es sobre ti. En ese momento lo dejé pasar porque pensé que sería otra discusión sobre Marcos, otra crítica disfrazada de preocupación. Pero ahora, leyendo esas palabras en medio del silencio de la madrugada, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda completa. ¿Qué quería decir con, sobre ti? ¿Qué asunto tenía tan urgente que ameritaba esa frase tan ambigua?
Miré hacia la puerta del dormitorio, donde Marcos dormía, o al menos eso intentaba. Él también había tenido una noche difícil. Cuando me observó revisar el teléfono antes de irme a la cama, me pidió con voz cansada que no llamara a Daniel sin antes hablar con él de nuevo por la mañana. Yo había sentido, más por agotamiento que por convicción. Ahora, sin embargo, la idea de esperar me parecía insoportable. Necesitaba respuestas, aunque temiera obtenerlas. Pensé en llamarlo, pero algo en mi interior me detuvo. No sabía si era miedo a enfrentarlo, miedo a confirmar lo que Marcos insinuaba, o miedo a que mi hijo sintiera que desconfiaba de él. Mientras sostenía el móvil, sentí que el peso de la incertidumbre me aplastaba. No podía seguir así. Necesitaba saber la verdad, incluso si dolía, incluso si rompía algo entre nosotros. Cuando regresé al dormitorio, Marcos estaba despierto, mirándome desde la cama. Me pidió que me recostara a su lado y me tomó la mano con suavidad. Sus ojos tenían una tristeza que me confundía, como si lamentara haberme dicho la verdad. Me dijo que había algo más que no me había contado, algo que prefería decirme por la mañana, cuando estuviéramos más tranquilos. Aquello solo aumentó mi angustia. Me acosté con la sensación de que, al amanecer, el mundo que conocía iba a romperse de alguna manera. Y no sabía si estaba lista para escucharlo. Cuando desperté esa mañana, sentí como si hubiera envejecido años durante la noche. La cabeza me dolía, los ojos me ardían y el corazón parecía latir con un ritmo desigual. Marcos estaba en la cocina preparando café, pero no dije nada al verlo. No tenía fuerzas para palabras. Solo me senté, tomé la taza caliente entre las manos y esperé a que él rompiera el silencio. No lo hizo. Así que respiré hondo, tomé mi teléfono y marqué el número de Daniel. No planifiqué nada, solo necesidad pura. Cuando respondió, su voz sonó sorprendentemente tranquila, casi demasiado tranquila, y aceptó venir a casa sin hacer preguntas. Ese detalle, esa falta de curiosidad, me inquietó más que cualquier advertencia. Mientras esperábamos su llegada, Marcos se mostraba inquieto, caminando de un lado a otro como si la casa fuera demasiado pequeña para contenerlo. Cuando me acerqué a él para pedirle que se calmara, dijo que temía que Daniel intentara manipularme, que él sabía perfectamente cómo usar mis emociones. No respondí. No sabía qué creer. No quería pensar mal de mi propio hijo, pero tampoco podía ignorar las señales que ambos, de maneras diferentes, me habían mostrado. Cuando Daniel llegó, el silencio en la sala se volvió casi insoportable. Se paró en la puerta, mirándonos con una expresión extraña, como si estuviera evaluando la situación antes de entrar. Llevaba la misma expresión que había tenido en sus últimas visitas, fría, distante, perfectamente contenida. No hubo un abrazo, ni siquiera un gesto de cariño. Solo un hola, seco y cortante. Se sentó frente a nosotros y cruzó las manos sobre sus rodillas. Yo sentí un nudo en la garganta. Nunca pensé que llegaría a sentirme nerviosa frente a él. El primero en hablar fue Marcos. Su voz sonó tensa, casi defensiva, como si estuviera preparado para un ataque. Le dijo a Daniel que necesitábamos aclarar ciertas cosas, que ya estaba cansado de los secretos, de las insinuaciones, de los mensajes velados. Daniel lo miró con una calma inquietante, como si no le afectara en absoluto. Luego me miró a mí, y su expresión cambió ligeramente, no era ternura, ni arrepentimiento, más bien parecía una mezcla de frustración y decepción. Me preguntó si yo sabía realmente quién era Marcos. Dijo que había estado investigándolo, que no confiaba en él, que tenía pruebas de que no era el hombre honesto que aparentaba ser. Dijo que lo había escuchado hablar de mis cuentas, de mis bienes, y que había notado movimientos bancarios sospechosos que parecían indicar que él estaba aprovechándose de mí. Yo me sentí mareada. Marcos reaccionó con indignación, diciendo que todo eso era una distorsión, que Daniel estaba malinterpretando las cosas o directamente inventándolas. Daniel, en cambio, mantuvo su postura fría e impecable. Sacó su teléfono, me mostró capturas de movimientos bancarios que parecían extraños, y aunque no demostraban nada definitivo, verlos así, en pantalla, me generó una sensación de inseguridad terrible. Él insistía en que solo quería protegerme, que tenía miedo de que yo estuviera cayendo en manos equivocadas. Cuando le pregunté por qué había estado preguntando sobre mis horarios, mis llaves y mis cuentas, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que quería asegurarme, en caso de que algo saliera mal. Esa frase, dicha con tanta tranquilidad, me erizó la piel. Marcos lo acusó de espiarme, de controlar mis movimientos, y Daniel respondió que lo hacía porque Marcos era un peligro.
Yo observaba las expresiones de ambos. Marcos estaba tenso, furioso, casi temblando. Daniel estaba frío como una piedra. No mostraba miedo, ni arrepentimiento, ni ira. Yo me encontraba atrapada entre dos realidades opuestas, la de un hombre aterrorizado por lo que mi hijo era capaz de hacer y la de un hijo convencido de que mi pareja quería destruirme. Cuando Daniel dijo, con una serenidad escalofriante, «Mamá, si no entiendes esto ahora, puede ser demasiado tarde para ti», algo se rompió dentro de mí. No sabía si era una advertencia o una amenaza. Y lo peor es que, por primera vez en mi vida, no supe qué versión creer, la conversación se había transformado en un campo minado emocional, y yo avanzaba a ciegas, temiendo que cualquier palabra encendiera algo irreparable entre los dos. Después de aquella frase inquietante de Daniel, me quedé en silencio, sintiendo como mis manos comenzaban a sudar. Marco se acercó un poco más a mí, como si quisiera protegerme, pero su gesto solo pareció irritar más a Daniel, que lo observó con una mirada tan intensa que me hizo contener la respiración. Él no gritaba, no perdía el control, pero su calma era mucho más perturbadora que una explosión de ira. Parecía seguro de todo lo que decía, convencido de que Marcos ocultaba algo terrible y de que yo estaba en peligro sin darme cuenta. Esa convicción suya, tan firme, me desconcertaba, porque me hacía cuestionar lo que a simple vista parecía improbable. Pedí pruebas, necesitaba algo concreto que me ayudara a entender de dónde salían esas acusaciones tan graves. Daniel me mostró capturas de movimientos bancarios que, aunque correctos, estaban interpretados de una forma alarmante y casi obsesiva. Transacciones de pagos de facturas que él asumía como señales de manipulación, compras que veía como intentos de Marcos de controlar mis gastos, movimientos mínimos que analizaba como si fueran pistas de un crimen. Era evidente que había estado mirando todo durante mucho tiempo, demasiado tiempo, con una dedicación que me resultó inquietante. Cuando le pregunté cómo había obtenido aquella información, su respuesta fue peor que cualquier sospecha: «Mamá, si quiero saber algo sobre ti, lo sé. Siempre lo he sabido». Sus palabras cayeron como un ladrillo en mi estómago. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Qué había estado revisando? ¿Por qué? Marcos no se quedó callado. Sacó su propio teléfono y me mostró mensajes que Daniel había enviado a un amigo, frases inquietantes como «pronto tomaré el control» o «ella no sabe lo que es mejor para ella todavía». Daniel se defendió diciendo que estaban sacados de contexto, que hablaba sobre un proyecto personal, que nada tenía que ver conmigo. Pero la frialdad de su voz, la forma en que mantenía la mirada fija sin parpadear, me hacía preguntarme si estaba diciendo la verdad o si simplemente era muy bueno ocultando sus verdaderas intenciones. La tensión subió como humo atrapado en un cuarto cerrado. Ninguno de los dos cedía, ninguno bajaba la guardia. Yo sentía que mis piernas temblaban y que mi corazón golpeaba con una fuerza dolorosa contra mis costillas. Daniel se inclinó hacia mí y con un tono que pretendía sonar cariñoso, me dijo que yo era demasiado confiada. Que siempre había sido así. Que él solo quería evitar que me lastimaran. Luego añadió una frase que me dejó helada: «Si no te hubiera advertido, mamá, las cosas habrían terminado mal para todos». No sonó como una preocupación, sino como una amenaza disfrazada de advertencia. Marcos reaccionó de inmediato, acusándolo de ser manipulador y peligroso, pero de pronto ya no pude escuchar más. El miedo, el desconcierto, la duda, todo se acumuló al mismo tiempo dentro de mí. Comencé a sentir que ninguno de los dos me decía toda la verdad. Me levanté sin pensarlo. Necesitaba distancia, aire, silencio. Ambos dijeron mi nombre al mismo tiempo, pero yo levanté una mano para pedirles que se callaran. Los miré con los ojos ardiendo, exigiendo que dejaran de hablar por un momento. En ese instante, comprendí algo peor que cualquier acusación: estaba atrapada entre dos personas que decían protegerme, pero cuyas acciones me hacían sentir cada vez más insegura. Algo estaba profundamente mal, y lo más aterrador era que no sabía de quién debía protegerme primero. Esa noche me encerré en mi habitación apenas Daniel salió por la puerta. Marcos quiso seguirme, hablar, explicarme algo más, pero no podía escuchar a nadie. Necesitaba silencio, distancia y, sobre todo, espacio para pensar sin el peso de dos voces enfrentadas disputándose mi confianza. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella mientras mi respiración se volvía inestable, como si mi cuerpo intentara procesar todo a la vez y fuera incapaz de hacerlo. Era la primera vez en mi vida que sentía miedo de mi propio hijo, pero también era la primera vez que sospechaba que Marcos no me había contado toda la verdad.
Estaba atrapada en un laberinto sin entradas claras ni salidas visibles, y la única certeza que tenía era que debía protegerme. No de manera dramática, sino de manera sensata, estratégica, madura. Al día siguiente, actué con una frialdad que nunca había pensado tener. Pedí una cita urgente con un abogado y solicité una revisión completa de mis bienes, testamentos y movimientos bancarios. No acusé a nadie. Solo dije que necesitaba estar segura. Después llamé a un asesor de seguridad digital para revisar mis dispositivos, mis cuentas, mis accesos. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Daniel: si quiero saber algo sobre ti, lo sé. Esa frase había perforado algo dentro de mí, una confianza profunda que siempre di por hecha. Me aterraba pensar hasta dónde había llegado para saber tanto. ¿Había entrado en mis correos? ¿En mis cuentas? ¿Había instalado algo en mi teléfono alguna de las veces que vino a visitarme? Durante las semanas siguientes, Daniel intentó contactarme varias veces. Mensajes largos, otros cortos, algunos más desesperados, otros casi fríos, como si quisiera demostrar que estaba por encima de la situación. Me decía que estaba exagerando, que Marcos me había lavado el cerebro, que yo no entendía el peligro. Pero yo ya no respondía impulsivamente. Cada palabra suya la analizaba con cautela, con el dolor de una madre que no quiere aceptar la posibilidad de que su propio hijo no siempre actúe desde el amor. Marcos, por su parte, se mostraba